Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa, con el soldado que lo vigilaba. 3 días después, convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les dijo: Yo, hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni las tradiciones de nuestros padres, fui entregado a Jerusalén como prisionero en manos de los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad porque no encontraban nada que mereciera la muerte. Pero, como los judíos se oponían, me vi obligado a apelar al César, aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Por este motivo, pues, os he llamado para veros y hablar con vosotros, pues por causa de la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. Permaneció allí un bienio completo en una casa alquilada, recibiendo a todos los que acudían a verlo, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Palabra de Dios. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su templo santo, el Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando, sus pupilas examinan a los hombres. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo odia. Porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que este discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto, y lo ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, si se escribieran una por una. Pienso que ni el mundo podría contener los libros que habría que escribir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida. Haznos entender esos hermosos regalos. Tú que nos invitas a creer, para entender ese plan divino. Tú que vienes a manifestar los regalos del cielo, para que juntos veamos la gloria de Dios. Acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos que Jesús el Señor se aparta del grupo a fin de que llegando el momento pueda desaparecer de la vista en forma tan repentina como había aparecido. Pero al apartarse, parece que Pedro anduvo con él. Algunos opinan que Pedro lo hizo porque había tomado en forma literal lo que Jesús había querido que se entendiera, que es seguirle, ya que el Señor lo va a repetir como un mandato. Puede significar que Pedro no había comprendido su significado. Habiendo caminado unos pasos al lado de Jesús, Pedro, dándose vuelta, advierte que alguien lo sigue. Ese alguien era el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? En cuanto a esa frase, lo vemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, verso 26. Jesús le contestó: aquel a quien yo le dé el trozo de pan que voy a mojar en el plato, y mojándolo, se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tristemente, cuando recibió el trozo de pan, entró en Judas. Cuando Pedro ve a Juan, le dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? No sabemos con qué intención hace esta pregunta al Señor. Aunque por la situación que habían vivido los apóstoles, en el momento que habían apresado a Jesús, que habían torturado, crucificado y que había muerto su maestro, el Hijo de Dios. Por eso tenían sentimientos encontrados, de miedos,
incertidumbres, que surgían preguntas de preocupación. Pero Jesús le dirá a San Pedro: sígueme, porque Pedro va a seguir los pasos de su maestro hasta la cruz. Jesús le contesta a Pedro: si yo quiero que él permanezca hasta que yo venga de nuevo, ¿a ti qué? Tú sígueme. Estas palabras fueron interpretadas por los hermanos en el sentido de que este discípulo no iba a morir, pero Dios tenía un plan distinto para Juan, que hace que los cristianos vivan la presencia de Jesús en los sacramentos, en el bautismo, en el diálogo con Nicodemo, los símbolos del agua, la Eucaristía, en el milagro y discurso de los panes, en el lavatorio de los pies, el acto humilde de solidaridad ejemplar, el perdón de los pecados en el don del Espíritu, después de la resurrección. Y como lo dice el evangelista en el capítulo 20, verso 31, quedan escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Pero nosotros, que nos hemos dejado cautivar por el Señor, que ha venido a sanar las heridas de nuestro corazón, a darnos un sentido y propósito de la vida, que lo iremos descubriendo en la oración, y que nos dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 12, verso 4 y siguientes: hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero uno mismo es el Dios que activa todas las cosas en todos. A cada cual se le concede la manifestación del Espíritu para el bien de todos, porque a uno Dios, a través del Espíritu, le concede hablar con sabiduría, mientras que a otros, gracias al mismo Espíritu, le da un profundo conocimiento. Por el mismo Espíritu, Dios concede a uno el don de la fe, a otro el carisma de curar enfermedades, a otro el poder de realizar milagros, a otro el hablar de parte de Dios, a otro el distinguir entre espíritus falsos y verdaderos, a otro en hablar un lenguaje misterioso, y a otro, en fin, el don de interpretar ese lenguaje. Todo esto lo hace el mismo y único Espíritu, que reparte a cada uno sus dones como Él quiere. Y muchas veces solemos decir que una persona tiene un carisma cuando luce una personalidad radiante y atractiva, pero no es así. En los tiempos de San Pablo, el término carisma se usaba para describir los dones gratuitos que Dios da para solucionar necesidades concretas de la comunidad y fomentar su unión. Esto nos hace comprender que los dones del Espíritu Santo no son para uso personal, ni para competir con otro hermano para ver quién es mejor, porque ahí entraría Satanás para dañar y destruir la obra de Dios. Por eso ten cuidado. Los dones y carismas se hacen para el servicio de la comunidad. El único de los apóstoles que no muere en el martirio es San Juan, que morirá en una edad avanzada, que enriquecerá a todas esas comunidades a través de la predicación, que dan testimonio de estas cosas, y lo ha escrito. Y nos consta que su testimonio es verdadero. Por eso también hará esta afirmación. Quedan otras muchas cosas que hizo Jesús. Si quisiéramos escribirlas una por una, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo. Pero nosotros damos testimonio de todas esas cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, y que ahora las anunciamos con estos nuevos aerópagos, que son los distintos medios de comunicación: prensa, radio, televisión, las redes sociales, donde nosotros damos testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahora nos unimos a través de la oración para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, por manifestar estos regalos de amor que nos enviaste a tu Hijo Jesús para salvar a la humanidad, para entender a través de la predicación el reino, la buena noticia, y que a la luz del Espíritu Santo nos invitas a entender esta vocación, este llamado que nos haces, así como lo hiciste con los apóstoles, que iba acrecentando el número de creyentes, que iniciará desde Jerusalén hacia los distintos lugares y épocas, para dar razón de nuestra fe a través de la evangelización. Y que a la luz del Espíritu Santo nos sigues invitando a llegar a cada corazón, a cada familia, para vivir nuestro camino de fe. Por eso sigan orando por la Iglesia, el Papa Francisco, nuestros cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, para llevar este mensaje de vida, y el buen Jesús puede entrar en tu corazón y entender el llamado que Dios te hace como bautizado, para extender el reino de los cielos, para ser constantes en la oración, porque hay un enemigo que no quiere que nosotros veamos la gloria de Dios, que es el diablo y los demonios, que vienen a seducir a la humanidad, que quiere esclavizarla en el pecado y llevarla al abismo de la muerte. Por eso en el nombre de Jesús
Reprendemos a Satanás y cualquier forma que venga a engañar a través de la hechicería, la brujería, conjuros, invocación a muertos, lectura de cartas, riegos, bebedizos y cualquier forma de atadura o maldición sea destruida ahora para que puedas ver con claridad el camino que Dios tiene para tu vida. Que Él viene a tocar la puerta de tu corazón, a sanar las heridas que se hayan podido dar en alguna etapa de tu vida, que causaron angustia, miedos, depresión, soledad, angustia, baja autoestima, o en momentos de desesperación, haber tomado decisiones a la ligera, que te llevaron al fracaso, y en un momento de debilidad dejaste llevar por los vicios, por el alcohol, la drogadicción, la baja autoestima. El Señor viene a sanar, a liberar tu vida. Cree en Él, en su palabra, para que puedas ser libre. Y esas situaciones de obstáculos, de dificultades, se convertirán en bendición, porque verás la gloria de Dios. Seguimos orando por nuestro planeta Tierra, por los 5 continentes, naciones, para que se vaya toda pandemia, este virus COVID-19, que seguimos orando como pueblo de Dios, que así como la iglesia nos ha invitado, como familias, como iglesia doméstica, a orar juntos para vencer toda fuerza del mal, que puedas alejar esos sentimientos negativos de miedo, de duda, de incertidumbres. ¿Qué pasará con el futuro? Nuestra esperanza está puesta en el Señor, el que hace milagros, el que transforma corazones, que sabe escuchar el clamor del justo, que en Él venceremos toda fuerza y ataque del mal, porque Dios está con nosotros, porque veremos sus bendiciones, porque el Señor sigue sanando a los que están enfermos, en especial por estos hermanos nuestros que han sido contagiados por este COVID-19, que la sangre preciosa de Jesús los sana, los libera, y que seguimos orando también por otros hermanos nuestros que tienen otras enfermedades, que cuentan con nuestra oración, que les bendecimos y que estamos convencidos que el Señor les sanará, lo que también nos invita a la conversión, a renunciar al pecado, para vivir en la libertad de los hijos de Dios. En estos momentos, abre tu corazón, deja entrar a Dios en tu vida, guarda silencio. En estos momentos que sentimos su presencia, acalla tu sentido, haz silencio por un momento y recibe la paz que Dios solamente te puede dar, que te ayuda a descubrir esa inteligencia, esa capacidad de crear con tus manos, que Él hace las cosas nuevas. No tengas miedo. El Señor estará con nosotros hasta el fin del mundo. No te digo que si crees, verás la gloria de Dios. Oramos también por estos hermanos nuestros que han perdido un ser querido, que los acompañamos en estos momentos difíciles que están viviendo, que no están solos, cuentan con nuestra oración y el Señor les dará la fuerza para salir adelante. Dale al Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que el alma de nuestros familiares difuntos descanse en la paz del Señor, así sea. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. El Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya. Acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María. Gracias por llevar esta obra de evangelización a través de mi canal YouTube, Padre Jesse Frank, para que juntos caminemos en el Señor y así compartirlos en tus redes sociales, ya que el Señor transforma vidas, hace las cosas nuevas, para que juntos veamos los regalos del cielo. No se te olvide, tú eres un regalo de Dios, por eso cuentas con nuestra oración, a través de esta línea de WhatsApp, más 57 312 890 0156, para entregar tus peticiones unidos en oración, porque Dios cumple sus promesas. Bendiciones del cielo.